Señor Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, gracias porque siempre nos proteges y permites que regresemos a casa con bien. Te pido que abras y prepares nuestros corazones para recibir esta palabra, que sea de bendición para nuestra vida y para nuestra familia. Ayúdanos a seguir adelante, danos la sabiduría para poder entender tu palabra y ponerla en práctica. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy lindo, lindo para nosotros, porque para el protagonista del libro no fue nada lindo, ¿no? Es el libro de Job. Y el tema del libro de Job es ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? Probablemente este sea el libro más antiguo de la Biblia. Fue escrito antes de la ley mosaica, de texto surge, que fue antes de la ley mosaica, y se está seguro, los historiadores están seguros, de que Job fue un personaje histórico, no fue algo ficticio creado. Tanto en Ezequiel 14:20 como en Santiago 5:11 se lo menciona como un personaje histórico que estuvo en medio nuestro, en medio de la gente, ¿no? ¿Qué dice 5:11? En el 5:11 de Santiago dice: bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de sufrimiento, cuando se habla de sufrimiento injusto o aparentemente injusto, el primero que surge es Job, ¿no es cierto? Y bueno, yo tomé un pequeño resumen de Wikipedia. Vamos a empezar con el videíto, como hacemos siempre. Les voy a mandar el videíto, que es muy cortito. Y primero los voy a tener que silenciar a todos. A ver. Santiago. Silenciar. Y ahora vamos a compartir la pantalla. Y vamos acá. Muy bien. Ahora el tema va a ser encontrar acá. Acá está el reinado. Muy bien. Bueno, largamos con el libro de Job. A ver, ahí vamos. Son 8 o 9 minutos nada más. Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente.
Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios, así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job dos majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo: felicidades, Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué le es devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Bueno, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo con el libro de Job. Este libro en el que Job es el protagonista del libro, ¿no? Narrado en el Antiguo Testamento de la Biblia, dice acá,
Según el relato, Job es sometido a duras pruebas establecidas por Satanás con permiso de Dios para demostrar la fidelidad e integridad de Job ante Dios. O sea, leemos ahí en el primer capítulo, ahora vamos a ir a la Biblia, que el diablo lo tienta. El diablo está tentando a Dios y Dios le da permiso porque Dios tiene confianza en Job. Ahora vamos a ver por qué. Job es considerado un profeta en las religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo, el islam y el drusismo. Drusismo es la religión abrámica monoteísta y sincrética. En el noajismo es una religión que sigue las creencias judías sin ser judíos. Job es considerado uno de los 7 profetas de los no judíos. Y en el Corán se hace referencia a la paciencia de Job también. O sea, es un personaje multitudinario, está en las distintas religiones y está anterior a la ley mosaica. Según se lee en la esposa de Job, se llamaba Dina, y esto surge de los libros apócrifos. Saben que hay libros de la Biblia, hay 7, 8 libros, que no son parte del canon judío, no son parte de lo que era la Biblia original. Y bueno, en uno de estos libros aparece la esposa de Job. Pero no nos vamos a meter en ese tema porque hay contradicción entre lo que se dice. Algunos dicen que era la hija de Jacob y Lea. En fin, hay distintas versiones, así que nos quedamos con que probablemente se llamaba Dina, que Dina significa justicia, pero no hay seguridad de quién era esta mujer. Bueno, vamos a ir al libro de Job. Si tienen Biblia por ahí, búsquenlo, está por el medio. Yo les había dicho el otro día que vayan leyendo el principio y el final. No sé si alguno me hizo caso. ¿Alguien me hizo caso? ¿Alguien leyó un poquito del principio y un poquito del final? Amén. ¿Sí? Bueno, Beatriz, bien. Me alegro, me alegro. Empezamos leyendo un poquito. Dice, hubo en la tierra de Uz, ahí sabemos dónde fue escrito, en la tierra de Uz. Esta figura en la historia. Estoy mirando a ver si acá tengo anotado dónde estaba Uz, pero no lo tengo. Bueno, te los debo. En la tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo era? Era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, una persona ejemplar. No había ningún motivo para que este hombre sufriera como consecuencia de su forma de ser. Era un tipo excelente. Y dice que tenía 7 hijos, 3 hijas, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes. O sea, era rico. Y sus hijos hacían banquetes, cada uno en su día, y enviaban a llamar a las 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y entonces, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Dice acá la Biblia textual que enviaba por ellos, los llamaba, los enviaba a buscar, dice otra versión, para santificarlos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job,
Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y yo acá quiero hacer un llamado a nosotros, porque esto tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Todos, no sé, Damaris es muy jovencita, pero los demás somos todos grandes y tenemos hijos. Ahora, nuestros hijos cometen pecados, al igual que nosotros, cometen pecados. Y entonces Job, que era un hombre justo, pensaba cada día, sí, mis hijos tal vez hayan pecado. Y entonces, ¿qué hacía? Ofrecía un sacrificio. En aquella época, Cristo no había muerto en la cruz todavía, no había pagado por todos nuestros pecados. Lo que había que hacer era un sacrificio de un animalito para presentarlo delante de Dios. Y este hombre, súper multimillonario, agachaba su cabeza, se humillaba delante de Dios y cada día ofrecía un sacrificio por sus hijos, por cada uno de sus hijos, por las dudas si hubieran blasfemado en contra de Dios en sus corazones. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento leemos que nosotros tenemos que orar por nuestros hijos. Nosotros tenemos que clamar, y fíjense, dice el Nuevo Testamento, a quienes les remitiere los pecados les son remitidos, y al que se los retuviere les son retenidos. O sea, yo puedo orar por mis hijos hoy, sin necesidad de hacer un sacrificio de un animalito, presentarme ante Dios con la sangre de Cristo y pedirle a Dios que perdone los pecados de mis hijos. Y la palabra de Dios me dice que si yo retengo esos pecados, les son retenidos, si yo los suelto, se los entrego a Dios, Dios perdona. Esto es Nuevo Testamento, palabra de Dios. Así que bueno, la Biblia sigue. Capítulo 1, versículo 6 en adelante. A ver, alguien que quiera leer un poquito. Vamos, vamos, vamos. Capítulo 1, versículo 6 en adelante. Yo, pastor. Adelante, Damaris. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás... Un momentito, Ay, hasta ahí nomás. Ahora seguimos. Fíjense qué notable, lo que empieza diciendo el libro, que era perfecto, recto, temeroso de Dios, ahora ¿quién lo dice? Jehová Dios. Jehová Dios está diciendo que, o sea, no queda en duda que este era un hombre justo. Como para reafirmarlo, ahora Dios mismo dice. Continúa, por favor, en el versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toco todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Muy bien. Acá tenemos la tentación. El diablo lo está tentando al mismo Dios. Miren qué cara dura, ¿no? Qué cara dura, porque él conocía a Dios, él sabía que es todopoderoso y lo está desafiando. Le dice, sí, sacale la mano de protección y vas a ver cómo reniega de ti. Y el Señor, Jehová, le dice a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, Dios permite que Job pierda todos los bienes, que pierda incluso sus hijos, pero no permite
que le toquen el cuerpo. Siempre que nos pasa algo, fíjense que a veces decimos, ay, Dios mío, y no nos damos cuenta que si pasa algo es porque Dios lo está permitiendo. No es que el diablo viene así alegremente y nos ataca y nos quiebra una pierna o hace que se nos rompa el coche. No, si pasa algo, Dios lo permitió. Si Dios no lo permite, el diablo no puede tocar nada. No me puede tocar. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, limpiado por la sangre de Cristo. Ahora, si yo no estoy limpiado por la sangre de Cristo, si yo no tengo a Cristo como mi Señor y Salvador, si yo no me arrepentí de mis pecados, entonces el diablo tiene autoridad para tocarme, para hacerme lo que quiera. ¿Está claro eso? Amén. Muy bien. Entonces, lo que sigue ahora fue terrible, porque los hijos y las hijas mueren todos, se caen el techo de donde estaban celebrando, se cae el techo y mueren todos allí. No solo eso, sino que empieza a perder el ganado, empieza a perder sus riquezas, y en el capítulo 2, versículo 3, vemos que Satanás viene como a rendir cuentas. Y Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Qué terrible, ¿no? Que Dios le diga esto al diablo. O sea, el diablo lo tentó a Dios para que arruinara a este hombre sin causa. Y Satanás sigue insistiendo. Y le dice, bueno, toca ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti. Y Jehová le da permiso. Le dice, pero guarda su vida. O sea, la muerte en manos de quien está, en manos de Dios. El único que puede disponer de la vida o la muerte de cualquier persona es Dios. Entonces el diablo tiene permiso y empieza a lastimar a Job en su cuerpo. Y entonces se enferma, le aparece una sarna, un sarpullido por todo el cuerpo, y acá aparece la mujer, Dina, o supuestamente Dina, no sabemos bien. Y la mujer, miren, en vez de ayudarlo, le dice, versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, terrible lo que esa mujer dice, porque había perdido todos sus hijos, igual que Job, había perdido toda la riqueza, pero ahora Job perdió la salud. Estaba allí muriéndose y esta mujer le dice, reventá de una vez por todas, morite, maldecilo a Dios y chao. Y él dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta aquí del principio. Lo que sigue ahora, después de ver esto, que este hombre sigue íntegro, lo que sigue ahora es muy doloroso, es muy largo para verlo así en una sola vez, pero son tres amigos, tres supuestos amigos, porque yo no sé si eran amigos o no tan amigos. Muchas veces usamos las palabras de esos amigos para decir algo, sí, la Biblia dice tal cosa, y no nos damos cuenta que esos tres amigos habían sido criticados por Dios severamente. Dios está enojado con estos tres. Dios está enojado porque ellos los
lo están criticando a Job en vez de ayudarlo. O sea, en vez de mostrarle amor, en vez de mostrarle un corazón abierto para que este hombre tenga consuelo, tenga paz por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de su salud, no, le dan con un fierro y le empiezan a mostrar pecados que supuestamente él podría haber cometido, hasta que Job se cansa de ellos, pero Dios también. Y miren, vamos al capítulo 38, capítulo 38 de Job. ¿Cómo dice? A ver, ¿quién empieza? 38 de Job. Capítulo 38 de Job, desde el 1. Amén, pastor. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Para un poquito. Fíjate, Dios le empieza a hacer preguntas que no tienen respuesta. Le hace pensar y meditar sobre lo poquito que somos, la nada que somos. Fíjense, nuestra creación, yo no sé, dicen que tiene millones de años, pero nosotros apenas si vivimos un puñadito de años. Yo ya cumplí 79, pero dentro de millones de años, 79 años, ¿qué son? Nada, nada. Somos una cascarita de nuez flotando en el océano. Y acá Dios le empieza a hacer notar a este hombre, ¿dónde estabas vos cuando yo fundaba la tierra? Yo soy el creador. ¿Quién ordenó sus medidas? Le dice. ¿Lo sabés? ¿Quién extendió sobre ella cordel para medir, no? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? En aquella época no se conocía todavía que la tierra era redonda, eso fue muchos años después. Como que se creía que había una base sobre la cual la tierra se asentaba. Y Dios acá le pregunta sobre qué están fundadas sus basas. ¿Quién puso la piedra angular del mundo? La piedra importante, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es para pensar, es para pensar. Beatriz, seguí leyendo a partir del 8, por favor. Amén. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Amén. O sea, el océano. Qué grande, ¿no? Si vemos la tierra hoy día, nos damos cuenta que la mayor parte de la tierra está cubierta por agua. Hay más agua que tierra. Ahora, ¿quién hace que esa agua esté en equilibrio, que esa agua llegue hasta el borde de la tierra y que no pase más allá? ¿Quién lo Solo hace? Dios. Solamente Dios. Dios. Solamente Dios. Y Dios le pregunta a Job si él sabe eso. ¿Mandaste tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos en ella los impíos? Ella muda lugar de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Este libro es precioso, precioso, precioso. Lo que viene ahora es parte de lo que es guerra espiritual. Miren, dice,
¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Acá nos habla de las puertas de la muerte y de la sombra de muerte, los lugares de tinieblas. Más adelante habla del Seol, habla de las enfermedades. Un poquito más adelante habla del alma fraccionada, que hay que unirla. No sé si alguna vez escucharon a alguien que tiene un desengaño amoroso y dice, me rompieron el alma. O a alguien que le pegaron, sí, me rompieron el alma. Bueno, la Biblia menciona esa alma fraccionada y nos da las herramientas para que cuando alguien está enfermo, cuando alguien está pasando por una depresión, por una tristeza, podamos sacarlo de la sombra de muerte, sacarlo de ese lugar de las puertas de la muerte, porque Apocalipsis 1:18 nos dice que el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, las llaves de la muerte y el Hades. Y acá en este libro de Job se nos habla de la habitación de la luz. O sea, ¿qué hacemos los pastores? Cuando oramos por una persona que está atrapada por el diablo, cuando está sometida, torturada por el diablo, en el nombre de Jesús invocamos la sangre de Cristo y Cristo tiene las llaves de la muerte y el Hades. Tenemos montones de ejemplos de hermanos que estaban en el borde de la muerte y resucitaron, salieron adelante a pesar de eso y fueron colocados en la habitación de la luz. Job 38 del 17 al 20. A ver, ¿dónde está? Job 38. Lo tengo por acá, 17 al 20. Dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Y entiendas las sendas de su casa. O sea, nos está diciendo muchos miles de años antes de que viniera Jesucristo, que nosotros íbamos a poder conducir a la gente a la habitación de la luz. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él es la luz. Jesucristo es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y cuando Jesucristo dice que Él es luz, también dice que nosotros somos luz. ¿Por qué? Porque no tenemos luz propia, somos como la luna que refleja la luz del sol. Nosotros no tenemos luz propia, pero somos la luz de Cristo. Reflejamos la luz de Cristo. Y la gente que nos rodea, tiene que ver a Cristo en nosotros para que pueda cumplirse la palabra de Dios, que nosotros somos la luz. Después siguen con las reflexiones ya con los animales. Dice, el 39 dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste los meses de su preñez? ¿Sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen en el pasto, salen y no vuelven a ella. Esto es tremendo porque ¿quién es el que forma el animalito, la cabra montés o un bebé en la panza de su mamá y hace que crezca y hace que se formen los ojitos, que se formen los oídos, que se formen las impresiones digitales que son únicas en la vida, que no hay nadie que tenga las mismas huellas digitales que yo? ¿Quién lo hace? Solamente Dios, no hay otro. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, yo no creo en Dios? Imposible, imposible. En el Nuevo Testamento
dice en Romanos capítulo 1 que la existencia de Dios no se puede negar por la creación, porque cualquiera que mire la creación, por muy bruto que sea, se tiene que dar cuenta que hay una mente inteligente allí que está por encima de todo lo que, los hombres piensan. Ahora, habla del caballo en el versículo 19, habla del pavo real en el versículo 13, habla de distintos animales, el búfalo en el versículo 9, en fin, lo hace pensar a este pobre Job. Habla del resoplido en sus narices formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza. ¿De quién está hablando? A ver, en el 39, 20. A ver, voy a buscar la página. El caballo. ¿Viste tú su cuello de crines ondulante? Es tremendo la fuerza del caballo, tremenda fuerza. Sin embargo, el ser humano, con un trabajo de domesticación, de doma, lo puede dominar. Y el caballo es obediente y el caballo puede ser enseñado, y terrible, tremendo lo que Dios hace con esto. Todo el capítulo 40 sigue la exposición de Dios a Job. Le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda de esto. Y Job dice, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Acá ya se empieza a humillar Job delante de Dios, y Dios le sigue hablando. Y Job va respondiendo. Capítulo 42, y ya vamos llegando al final, que ahí está lo más importante del libro. Dice Job a Jehová, capítulo 42. A ver, ¿quién me lee desde el versículo 2? 42, 2. 42, 2. Amén. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Seguí. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Ahora. Mas Dice, ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tremendo lo que Dios está diciendo acá, lo que Job está diciendo a Jehová, ¿no? Yo conozco que todo lo puedes. No hay pensamiento que se esconda de ti. El arrepentimiento de Job acá, a pesar de que él no tenía de qué arrepentirse aparentemente, porque los pecados de los que lo acusaban, él no era culpable. Pero sin embargo, cuando Dios lo enfrenta con la grandiosidad, con lo tremendo del poder de Dios, él empieza a reconocer que no hay nada, no hay ningún pensamiento que se esconda de Dios. Él dice, yo hablaba lo que no entendía, y ahora le pide, oye, te ruego y hablaré, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. O sea, antes de la prueba, antes de la tremenda prueba que vive Job, conocía a un Dios de oído, porque le habían dicho que había un Dios. Pero ahora
en la prueba, mis ojos te ven. Todavía no había salido de la prueba, todavía estaba en la prueba. Y entonces, en medio de la prueba, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces viene el desenlace final. Yo creo que esos dos versículos 5 y 6 que pasamos recién son lo más importante de todo este libro. No tiene sentido conocer a Dios de oído, porque alguien nos dijo, sino que lo tenemos que conocer personalmente a través de la oración, a través de la palabra, a través de la meditación, a través de los cultos, a través de la adoración, de la alabanza. Tenemos que conocer a Dios en detalle, tenemos que conocerlo, porque Él es nuestro Dios. Y entonces Job dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, que era uno de los tres, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea, Dios se le manifiesta no solamente a Job, sino a los amigos de Job, y los reta porque le dice, ustedes no hablaron de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tómense 7 becerros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por ustedes. ¡Wow! Job presentaba holocaustos por sus hijos, pero los 3 amigos que supuestamente lo fueron a ayudar a Job, lo fueron a consolar, quedan mal delante de Dios, son criticados por el Señor mismo, por Jehová, y Dios le dice, ahora ustedes vayan y hagan 7 sacrificios, no 1, 7 sacrificios, y Job, mi siervo Job, va a orar por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. O sea, le está diciendo, si ustedes no lo hacen, yo a ustedes no los escucho, yo no quiero saber más nada con ustedes. ¿Qué reto les está dando Dios? Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración ¿de quién? De Job. La oración de Job. No era la oración de ellos 3, no eran los sacrificios de ellos 3. Jehová aceptó la oración del justo Job. Y acá nos hace pensar a nosotros, cuando nosotros oramos por un pecador, oramos por alguien que se merece la condenación, y Dios lo perdona, no lo perdona porque nosotros oramos, no lo perdona porque la persona se arrepintió, lo perdona porque la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. El perdón viene siempre por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y entonces la consecuencia que viene al final dice, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Ahora, ¿dónde estaba toda esta familia, no? Cuando estás en la mala, ¿dónde están los que tendrían que estar al lado cuidándote y ayudándote? Desaparecen, desaparecen. Ahora, cuando Dios perdona, cuando Dios restaura, ahí aparecen todos, ahí vienen todos. Y dice, cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. Hasta le trajeron ofrendas, le trajeron regalos. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes,
y 1000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y bueno, y acá empieza a hablar de las hijas, diciendo que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 144 años y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Simplemente para terminar, les voy a hacer un desafío, una preguntita con una pequeña trampita. Dios le restaura todos los animales, le restaura todas las riquezas, lo restaura al doble porque tiene más que antes, pero le restaura los hijos y las hijas en la misma cantidad. Ahora, pregunto, ¿qué culpa tenían los 7 primeros hijos y las 3 primeras hijas para morir debajo de un techo? ¿Qué culpa tenían? ¿A dónde se fueron? A ver, alguien que piense, que me diga dónde fueron esos 7 varones y 3 mujeres. Los primeros, no los segundos, ¿eh? Vamos, alguien que se juegue y que me diga, aunque se equivoque, no importa. ¿Será el cielo? Yo creo que sí. Pero Puede ser el cielo porque Job siempre estaba orando por sus Sí. hijos. Ahí está. Job presentaba sacrificios diariamente por todos sus hijos. Entonces ellos estaban limpios de acuerdo a la teología de esa época. En el Nuevo Testamento, en el día de hoy, debería ser a través de la sangre de Cristo. Pero en aquella época era a través de la sangre de ese animalito que Job sacrificaba cada día. O sea, que esos primeros 7 hijos varones y esas 3 mujeres estarán en el cielo, porque ellos, aunque hubieran pecado, su padre les remitía los pecados diariamente con sacrificios de acuerdo a la ley de esa época. Y entonces, cuando le restaura 7 varones nuevos y 3 mujeres nuevas, las 3 mujeres son hermosas, dice que no había otras como ellas, y entonces Job les da herencia, cosa que no era común. Los que heredaban eran los varones, las mujeres no tenían herencia. Las mujeres no heredaban nada, no tenían tierra propia. Es una excepción. Pero Job, después de haberlas visto desaparecer a las primeras, con las segundas tiene una debilidad y entonces les da una herencia en la misma proporción que a los hijos varones. Esto es el libro de Job a grandes rasgos, ¿no? Habría muchísimo para decir, especialmente de los 3 amigos de Job, pero bueno, va a ser motivo de otro estudio en algún momento. Les cuento que el domingo que viene ya vamos a estar allá. Ya el domingo, el sábado creo que tenemos el aniversario y el domingo tenemos todo el día ahí, así que vamos a estar cumpliendo el programa. A ver, según el programa este que me pasó Aroni, el sábado vamos a estar desde las 7 de la tarde, el domingo desde las 8 de la mañana hasta la noche. Así que después que volvamos de Satipo, vamos a estar allí sábado y domingo. Así que, bueno, amados, les ruego que oren por nosotros, por Víctor, por mí. Están pasando cosas tremendas en la familia, en nuestros trabajos, en las distintas cosas que nos atañen. El diablo está furioso, no quiere que lleguemos allá y nos está golpeando por distintos lugares. Miren, les cuento uno solo, como para que vean cómo el diablo quedó avergonzado.
tenemos un nietito, el más chiquitito, que tiene 1 año y medio, que camina, corre, sí, anda bárbaro, pero no se comunica muy bien, él no habla todavía. Estaban los padres, los tíos, los primos, estaban todos en la casa. Y el nene se les escapa en un segundo, se sube a un primer piso, juega ahí un poquito con una arena que había, se mete por un hueco por donde subía el perro, tienen un perro que lo mandan a la terraza y subía por ahí el perro. Se metió por el hueco del perro y se subió otra escalera hasta un segundo piso y desde la terraza, que no tiene baranda, es una terraza lisa, desde allá les hacía a los padres, Cuando lo vieron allá arriba, se querían morir porque dice, si se tira para abajo o si se tropieza y se cae, este chico se mata, se muere. Bueno, lo pudieron rescatar, uno de los tíos subió rápidamente, se metió por el agujero ese donde él se había metido, lo rescató. Y bueno, quedó toda la familia compungida, dolida, pensando lo que hubiera podido pasar. Pero yo digo, cómo el Señor obró con poder, ¿no? El Señor protegió a esa criatura, cómo el Señor protegió a toda la familia de eso que podía haber sido una terrible desgracia para toda la familia. Así como eso, están pasando cosas en la escuela, donde fueron algunos de ustedes a visitar, están pasando cosas bravas en distintos lugares. A nosotros se nos rompió la heladera, se nos rompió el lavarropa, en fin, hay distintos ataques. Oren por favor para que el Señor nos proteja y nos cuide. ¿Alguien quisiera? A ver, Ramiro, ahí te veo. ¿Te animás a hacer una oración para terminar, Ramiro? Dios. Ramiro. Orá, mi hermano. Orá, mi hermano. Si podés, va. Gloria a Dios. Puede. Si podés hacer una oración, Ramirito. Si no, no hay problema. La hacemos acá. Bueno. Susana. Bien, vamos a orar. Vamos a encomendar ¿Sí, Ramiro? ¿Me escuchás bien, Ramiro? Me parece que no. No. Bueno, encomendamos el viaje del apóstol y el viaje del pastor a Perú. Señor, te pedimos que desde que salen de Argentina hasta que vuelven a regresar aquí, Señor, vos tenés el control en todo lo que hagan, en todo lo que digan. Te pedimos, Señor, que ya estés ministrando en el aire, Padre, que ya estés colocando a tus ángeles alrededor de todos los hermanos, alrededor de la congregación en Lima, Perú, alrededor de los pastores y líderes que van a recibir la palabra, Señor, ahí en Zapico. Satipo. ¿Cómo Satipo? Satipo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo bajo tu control. Padre, te pido ahora, Señor, que ministres a cada una de las familias que se congregan en Lima, Señor, que los estés ministrando, los estés mimando en este día. Padre, que les estés enseñando a cada uno de ellos a gobernar en su vida, Señor, como un rey, como un hijo de un rey, como un embajador del cielo aquí en la tierra. Te pido por las finanzas de
de esas familias, de esas casas, Señor. Prospéralos en todos, pero no solamente económicamente, sino también en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu persona. Que ellos al leer la Biblia, Señor, al indagar en tus escrituras, puedan vivir cada uno de tus preceptos, cada una de tus leyes. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer allá. Ya lo podemos ver, ya lo podemos palpar. Todo tu mover en la tierra lejana de nosotros, pero tan cercana en el espíritu. Te damos gloria y honra, Señor, por lo que aún no vemos, pero que sabemos que vas a realizar. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria Amén. al Señor. Bueno. Yo sé que él va a llegar bien. Dios está con él. Amén, querido. Amén. Amén. Bueno, me alegro de verlos. Nos veremos, si Dios quiere, en persona en esta semana con algunos de ustedes allá en Perú. Y les mando, como siempre, un gran abrazo a todos. En el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte para todos los que están con hermana Susana, para todos. Gracias. Señor. Gracias. Nos Así que estaremos vamos a ir a viendo. visitar a Jessica, vamos a comer pollito ahí, ¿eh? Vamos ahí a estar. Bueno, Beatriz y Ever también, Damaris. Bueno, a todos. Ramiro y ahí Fortunata y Virgilio. sí, Virgilio también. Bueno, Mirá el pollito. Ah, mira, ahí están los pollitos, qué rico. Ah, Pollito al espiedo, qué rico. muy bien. Y le mandé foto. Wow, qué bueno. Qué bueno. Bueno, chaucito. Chao. Cariños a Chao, las hasta luego. familias. Bendiciones. Feliz Que Dios le cumpleaños bendiga. para el niño que cumplía hoy. Jonathan. 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 Jonathan.